Bueno, gracias, muchas gracias. Criaron 800.000 neuronas humanas en un plato y les enseñaron a jugar a un videojuego, así de increíble como parece. Encima el artículo fue publicado en una de las revistas científicas más importantes del mundo, Neuron, y el líder del proyecto fue el neurocientífico más citado de la actualidad, el inglés Carl Friston, que es el último autor ahí del paper. Y con su grupo de investigación logró que este grupo de neuronas aprendiera a jugar al Pong. El Pong, hay un cuadradito ahí en negro dibujado, tal vez no se ve bien, pero es un juego desarrollado por Atari en 1972, inspirado en el tenis, que le tenés que pegar con una barrita a una pelotita. Uno escucha esto y surgen miles de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde salieron esas neuronas? Bueno, la ingeniería genética avanzó tanto que hoy en día es posible tomar células de la piel de una persona y transformarlas en neuronas con el ADN de esa persona. Y lo que se ve es que si mantenés a esas neuronas a 37 grados y las alimentás, al poco tiempo empiezan a conectarse entre sí gracias a la plasticidad, a sincronizarse y a mostrar actividad típica de neuronas en un cerebro humano vivo. Pero lo más sorprendente llegó cuando se dieron cuenta de la forma de enseñarle a estas neuronas qué es lo que tenían que hacer. Porque no era como muchos pueden sospechar que cada vez que le pegaban a la pelotita, entonces le daban azúcar, por ejemplo, comida, un premio. O cada vez que le pegaban a la pelotita le daban dopamina, el neurotransmisor del placer. No, nada de eso. Lo que le daban era previsibilidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que correctamente le pegaban a la pelotita, durante un tiempo... me olvidé una parte, que es que lo que hicieron fue conectar a estas neuronas con unos electrodos a la pantalla, entonces esos electrodos mandaban corriente eléctrica con información desde la pantalla, y otros electrodos inyectados en las neuronas medían la corriente generada por esas neuronas y con esa información movían el joystick. ¿Tá? Entonces, con información de los electrodos desde la pantalla, en principio sabían lo que estaba pasando y con la corriente generada por esas más neuronas podían mover el joystick. Entonces, ¿cómo le enseñaron? Cada vez que le pegaba correctamente a la pelotita, le mandaban desde los electrodos conectados a la pantalla información repetida en el tiempo, previsible en el tiempo. Como que si cada vez que le pegaban a la pelotita desde la pantalla llegaba una información previsible, que era pi, 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 pi. Y cuando le pifiaban a la pelotita, le mandaban información random, aleatoria, imprevisible en el tiempo. Es decir, las neuronas cambiaron su comportamiento y se interconectaron de forma diferente para lograr hacer del mundo un lugar más previsible. No les gustaba la incertidumbre. Y me gusta empezar con este experimento porque creo que me ayuda a articular las dos ideas que les quiero transmitir hoy y que creo que tienen que ver con las grandes ventajas competitivas que tenemos los argentinos. Y una de estas grandes ventajas es justamente la resiliencia frente a la incertidumbre. Porque lo que este experimento muestra es que cuando el mundo se hace muy incierto y tratamos de formarnos y capacitarnos y aprender, estamos, por supuesto, siguiendo una decisión racional para poder seguir compitiendo, pero estamos además siguiendo un instinto tan arraigado en el ser humano que hasta un grupo de neuronas en un plato cambia su comportamiento para hacer el mundo un lugar más previsible. Se angustian, como se angustia un ser humano cuando el mundo se hace más previsible, pero el ser humano, el argentino, tiene una enorme ventaja, que es la resiliencia frente a la incertidumbre. Y esto creo que si me dicen a mí, ¿cuáles son las ventajas de las argentinas o las argentinas? Bueno, en un punto es ese. Muchos extranjeros nos ven a nosotros como casi como sobrenaturales a capacidad de, frente a semejante incertidumbre, respirar profundo y mantener la racionalidad, porque estamos mucho más acostumbrados. Y en segundo lugar, déjenme si logro articular esta idea, es la segunda idea que quería transmitirles. Una es esta, la enorme ventaja, si se quiere, que tenemos porque estamos mucho más acostumbrados a la incertidumbre, que es hoy en día la regla del mundo general. Para nosotros hace muchos años, pero hoy en día en todo el mundo. La segunda idea que quería compartir tiene que ver con la gran irrupción de hoy en día, que es la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial lo que hace es muy parecido a lo que hicieron esas neuronas en un plato, que es calcular probabilidades. ¿Y por qué digo que esas neuronas calcularon probabilidades? Porque, ¿cómo definimos rigurosamente certidumbre e incertidumbre? El mundo es más incierto cuando muchas cosas pueden pasar, cada una con una probabilidad baja. Y el mundo es mucho más previsible cuando pocas cosas pueden pasar, cada una con una mayor probabilidad.
El cerebro humano, como vemos en este experimento, por ejemplo, el de las neuronas en un plato, calcula probabilidades todo el tiempo para calcular certidumbre e incertidumbre. Pero el ser humano no es todo lo que hace calcular probabilidades, es apenas una parte de lo que hace. El ser humano tiene la capacidad de razonar. Y eso es lo que las inteligencias artificiales no hacen. Las inteligencias artificiales calculan probabilidades. Es largo, es medio técnico, pero si acá hay especialistas saben que es así. Lo que la inteligencia artificial hace, lo que ChatGPT hace, es lo siguiente. Es un cálculo de probabilidades muy sofisticado, pero es probabilidades. Te dice, dado todo lo que se escribió en Internet y dado este texto de entrada, ¿cuál es la próxima palabra más probable? Eso es lo que hace. Lo hace muy sofisticadamente, pero responde esa misma pregunta que es la pregunta que se hacían los científicos en la década del 70. Y hoy en día sofisticaron la forma de responderla, pero la pregunta es la misma. Dado todo lo que se escribió en Internet y dado este texto de entrada, ¿cuál es la próxima palabra más probable? Por eso no razonan. Podría mostrarles un montón de ejemplos de cómo uno puede engañar a la inteligencia artificial y hacer que diga tonterías que un chico de 5 años no dice. Inclusive cuando si le preguntás qué es la teoría cuántica de campos, te lo puede explicar bien. Algo súper complicado. Pero al responder mal cosas triviales, se nota que no está razonando, está calculando probabilidades. De hecho, los modelos grandes, modelos de lenguaje como ChatGPT, durante muchísimo tiempo que te respondían cosas complejísimas, si vos le preguntabas que te haga una cuenta simple, 27 por 44, te respondía mal. Te respondía cualquier cosa, te chamullaba. ¿Por qué? Porque a pesar de haber leído todos los libros de matemática con los que nosotros aprendimos matemática en todos los idiomas del mundo, como no razona, no sabía cómo era el algoritmo. Entonces respondía mal. Hoy en día si le preguntás, hace 6 meses yo, desde que salió ChatGPT en noviembre de 2022, siempre me ponía y le preguntaba una cuenta más o menos difícil. Y respondía cualquier banana. Hace unos 6 meses me empezó a decir, estás haciendo una cuenta, ok, abrí una consola Python, abrí una calculadora y me respondía bien. Pero claro, aprendió a reconocer que le estoy pidiendo una cuenta, no aprendió a hacer la cuenta, porque no razona. Ahora hoy en día si le preguntaste contesta bien, pero es obvio que le hardcodearon una calculadora. ChatGPT, a pesar de haber leído todos los textos de matemática del mundo, no razona. Y las inteligencias artificiales no razonan y por eso enfatizan la importancia humana de la razonabilidad, la capacidad de razonar de los humanos. Y por lo tanto enfatizan la necesidad de crear equipos que puedan filtrar mediante la razón humana la información que te provee la inteligencia artificial. Y esa es, creo, la segunda gran ventaja de los argentinos. Como las ideas no razonan, sino que enfatizan la importancia de la razón para discernir las respuestas que da la inteligencia artificial, creo que se transforma en algo fundamental crear grupos de trabajos con humanos que tengan buena capacidad de discernir las respuestas que te da la inteligencia artificial. Es difícil decir qué es porque la pregunta que me harían inmediatamente sería, bueno, pero ¿qué es la razonabilidad? ¿Qué es la razón? Bueno, es difícil. Steven Pinker, el gran autor norteamericano, en su último libro, Racionalidad, lo debate. Una definición de diccionario sería utilizar conocimiento para alcanzar objetivos. Eso es la racionalidad. Pero sí, bueno, utilizar conocimiento para alcanzar objetivos. ¿Qué es el conocimiento? Vas y buscas en el diccionario una creencia válida y justificada. Ok, ¿qué es una creencia válida y justificada? Una creencia a través de la cual, a la que llegás a través de la razón. O sea, te comiste la cola. Todo sistema de pensamiento humano requiere que utilicemos palabras a las que todos le damos un significado en común, como el concepto de tiempo o espacio en física. Todos sabemos lo que es, nadie lo podemos definir. O el concepto de punto y recta en la geometría euclidiana. Todos sabemos lo que es, no lo podemos definir. La racionalidad es parecida. La única forma de entender la única forma de ponernos de acuerdo qué es la racionalidad es tratar de generar pensamientos sobre qué es racionalidad y qué no. Y, por ejemplo, el hecho de que no puedan hacer cuentas triviales te muestra que, sea lo que sea la racionalidad, aunque no la definamos, las inteligencias artificiales no están utilizando la racionalidad. Están calculando probabilidades y eso es todo lo que hacen. Y por eso, creo yo, enfatizan la importancia de los grupos humanos capaces de razonar, de respirar profundo en los tiempos de incertidumbre y poder razonar para poder discernir las respuestas que nos dan las inteligencias artificiales. Y en eso los argentinos también creo que tenemos una enorme ventaja. Y esta es la segunda idea que quería compartirles. Históricamente la tenemos. Hoy en día tenemos al que es tal vez el gran líder, ejemplo de líder en el mundo. Un tipo que puede, frente a la situación más incierta y más angustiante, respirar profundo y mantener la racionalidad. Y no por eso dejar de generar pasión y ganas de participar en el grupo. No un líder, un ejemplo de líder tal vez a nivel mundial. Y siempre los argentinos han tenido esa capacidad de enamorar y de explotar inclusive las tendencias inconscientes del cerebro humano al cálculo de probabilidades para poder enamorar. Porque el enamoramiento mismo está muy relacionado al cálculo inconsciente de probabilidades. El enamoramiento por una persona o por un grupo. No, a mí me gustan mucho los dos grandes autores argentinos, Borges y Cortázar. Y los dos, cuando vos lees su obra, tienen presente en su literatura la idea de cómo la improbabilidad
de las cosas que pueden ocurrir nos generan emociones muy fuertes. Miren, probablemente el texto o el párrafo más famoso de la obra de Cortázar es el famoso primer párrafo del capítulo 7 de Rayuela, que dice, miren, yo me lo sé de memoria porque lo leí 500 quintillones de veces de que soy adolescente, se los digo brevemente y observen ustedes cómo está presente el concepto de probabilidad y cómo el privilegio que sentimos a veces cuando estamos en un grupo de trabajo, o en este caso frente a una persona en la cual estamos enamoradas, tiene que ver con la improbabilidad de esa ocurrencia. El párrafo dice así, dice, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un azar, que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Fíjense ustedes que es mucho más... Bueno, gracias. Para Cortázar que nos mira desde el cielo. Bueno, entonces fíjense ustedes que es mucho más improbable que una boca sea exactamente como uno la quiere entre las millones de bocas posibles a poder adivinar una entre 52 cartas. Sin embargo, a esto último llamamos magia y a lo primero llamamos amor. Pero esa sensación de improbabilidad, de privilegio absoluto, es una característica del pensamiento mágico de la persona enamorada. Bueno, Borges en El enamorado, un poema del Hacedor, dice, debo fingir que hay otros, es mentira, solo tú eres, tú mi desventura y mi ventura inagotable y pura. Una exageración absoluta. ¿No? Y de hecho, estar enamorado es exagerar las diferencias entre una persona y todas las demás, o entre un grupo de trabajo y todos los demás. Y eso es lo que tiene que lograr un líder, creo yo, si tuviera que decirlo simplemente. Es un poco esa sensación de privilegio de estar trabajando con esta gente en estos tiempos que son capaces de discernir lo que me dice la IA para encontrar la respuesta más razonable y descartar todo aquello que la IA alucina, porque la IA dice muchas tonterías, todo el tiempo dice tonterías. Y tenemos que poder discernir la tontería de lo útil y recontra útil, pero también la tontería. Y además tenemos algo, y con esto cierro, que tiene que ver, creo yo, con esta capacidad muy argenta de enamorar, de liderar, que es, si se quiere, nuestra ascendencia mucho. Yo tengo, el otro día me hice el test genético, tengo 25% de genes de Italia, toda mi parte materna probablemente, y nosotros hemos heredado esa capacidad chamullera de los italianos. El libro, ¿dónde estamos? Acá, perdón, ahí va. El primer libro escrito sobre el arte de la seducción es El arte de amar del poeta romano Ovidio. Y Ovidio decía, soy el poeta de los pobres porque pobre he amado. Como no podía dar regalos, daba palabras. ¿No? Un chamullero de hace 2000 años. Y tenemos eso. No tenemos la riqueza de los países desarrollados, pero tenemos el poder de la palabra, que hemos heredado de nuestros ancestros y que explican en parte la emergencia de dos fenómenos como Borges y Cortázar, o de Scaloni, ¿no? Y un dato más que me parece interesante para reflexionar sobre esta capacidad y, si se quiere, esta ventaja competitiva de la Argentina, no solo en términos de resiliencia frente a la incertidumbre, sino también en términos de crear equipos que hoy en día son tan importantes para poder discernir la respuesta a la inteligencia artificial. En el 2017 salió un estudio donde se evaluaron 42 países y se evaluó la distancia a la que charlan las personas, la distancia que charlas con personas extrañas en la calle, con conocidos y con personas con las que tenés una intimidad. Y miren esto me pareció increíble, es poco conocido, yo no sé por qué se conoce tampoco. Argentina es campeón mundial. Increíble. Miren, de los 42 países, abajo de todo, no sé si se llega a ver, esta es la distancia con una persona desconocida en la calle. Somos los que hablamos más de cerca. De hecho, a veces es un problema, no digo que siempre es una ventaja, porque me ha pasado estar en Estados Unidos, que un amigo se acerca a preguntarle a un policía y el policía le hace así, le dice, no, háblame de ahí. Porque el tipo va y le habla de cerca, como si fuera lo natural, no es o sea, para nosotros es natural. Pero bueno, fíjense ustedes, esto puede ser una ventaja o no, es una herramienta. Tenemos esta cuestión de que hablamos de cerca, tratamos de enamorar, tenemos ¿cómo se dice en italiano la palabra? La sapiencia, no, bueno, no sé, se me escapa de esa capacidad de enamorar que tenía Ovidio, o la palabra de Borges o Cortázar. En fin, creo que, para resumir, tenemos dos grandes ventajas. Tenemos la ventaja de la resiliencia frente a la incertidumbre y la ventaja de ser buenos líderes capaces de enamorar a nuestro equipo, cosa que se ha transformado en fundamental en tiempos de inteligencia artificial. Muchas gracias.